te bendecimos, te exaltamos y te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana. Tú eres bueno, Dios, realmente bueno. Tú eres santo, Dios. Tú eres maravilloso. Tú eres sublime. Tú eres Dios de toda gloria. A ti venimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para clamar a ti, Señor, para pedir a ti, Señor, para dejar ante tu presencia toda nuestra ansiedad y todas nuestras dolencias. Venimos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios, y eso es lo más grande que tenemos en nuestra vida, Señor, una relación contigo que nada ni nadie podrá romper, Señor, una relación contigo que solo tú, Señor, a través de tu amor, tu misericordia y tu gracia has querido tener y mantener con el ser humano. Nosotros, hombres y mujeres, seres humanos con naturalezas caídas, Señor, hoy tenemos el privilegio de estar ante tu presencia. Tu palabra nos dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y sabemos que tú cumples tus promesas, que tú cumples tus citas. Y en esta mañana, Señor, nosotros aquí esperamos de ti, Señor, que tu presencia nos invada. Sabemos que tú vendrás en cada momento que tu pueblo se une, Señor. Que en cada momento que tu pueblo se hace uno, en cada momento en que tu pueblo se unifica, Padre Santo, para alabar tu nombre, para clamar a tu nombre y para bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor, por esta mañana. Háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Háblanos por tu Espíritu para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sean todas ustedes o todos ustedes bienvenidos, hermanos. Qué gusto tenerles aquí. A los que no había visto y también a los que ya había visto en estos días. Así que damos gloria a Dios porque seguramente poco a poco iremos viendo otros hermanos que van a estar viniendo para escuchar la palabra aquí en directo. Así que sin más dilación vamos a ir a la palabra. ¿Qué les parece? Les invito entonces a abrir sus Biblias hoy en el libro a los Filipenses. Carta a los Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, a la iglesia en Filipos. En el capítulo 4, versículo 19, encontramos una palabra que me parece importante, que creo que trae a nuestras vidas gran consuelo en medio de tanta dificultad. Dice la escritura en Filipenses 4:19 lo siguiente. Ahora leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amados hermanos, nuestro Dios siempre provee en el momento justo de la necesidad. Él nunca llega tarde, Él nunca llega de forma anticipada, Él llega en el momento perfecto. Hay una historia de la cual no voy a hablar hoy, pero la voy a tomar como referencia. Hay una historia en la escritura de un hombre muy conocido llamado Abraham. Y cuando iba a sacrificar a Isaac, el Señor llegó en el momento exacto para decirle: no hagas esto contra tu hijo, porque me he dado cuenta que tú tienes fe. Amados hermanos, esto es importante. Nuestra obediencia, fe y confianza al Señor es importante, porque entendemos que Él está dispuesto, está presto a intervenir, a obrar en nuestra vida cuando todo lo demás ha fallado. Cuando todo lo demás falla, Dios no falla. Generalmente este versículo, que es un versículo hermoso, generalmente lo asociamos con las cosas materiales, porque decimos: Dios suplirá, Dios me dará. Y lastimosamente lo asociamos, como les decía, con bienes, con cosas. Y tal vez este versículo sea más real hoy al mundo entero, porque Dios puede suplir no solamente cosas, Dios puede suplir
grandes y grandes beneficios para nuestras almas y traer paz y gozo a nuestro espíritu. Entonces tenemos un Dios que no es solamente proveedor de cosas, sino que también, como lo dice en el versículo, Él suplirá en todo lo que nos falte. La iglesia a nivel del mundo tiene diferentes necesidades. Son diferentes las cosas que nos faltan a unos y a otros. Pero Dios sabe y conoce a cada uno, y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Alguno estará pensando, como les decía hace un momento, en lo material y cree que ya al tener las cosas físicamente hablando, las cosas ya tiene todo logrado. Pero yo quiero decirle que sería una locura pensar de esa manera. Sería necio pensar de esa manera. Si nos olvidamos de la meta celestial, es una locura pensar así. Si nos olvidamos del llamado de Dios, es otra locura pensar de esa forma. Por eso creo que esta pandemia está poniendo a prueba nuestra esperanza y está poniendo al descubierto qué es lo que nosotros esperamos de Dios, qué es lo que queremos de Dios. Muchos una y otra vez han estado pidiendo cosas a Dios, y estoy repitiéndome mucho en esto. A riesgo de parecer repetitivo, me atrevo a decirlo una vez más. La esperanza de vida, la esperanza de gloria, lo que podamos esperar de Dios, definitivamente sacará a la luz hoy nuestro corazón en cuanto a nuestro comportamiento en medio de esta pandemia. El mismo apóstol Pedro dice en el capítulo 1, versículo 7, en su primera carta, dice algo que es importante entender en este tiempo. En este tiempo la iglesia a nivel del mundo está siendo zarandeada, la iglesia a nivel del mundo está siendo puesta a prueba. Y la escritura dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante, qué importante entender esto. Este versículo creo que nos habla de forma muy clara cuál debe ser nuestra actitud. Debemos tener esperanza hasta ese momento en que sea hallada nuestra fe hoy en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, para el cristiano, la prueba no es el final de las cosas, porque para el cristiano, más allá de la prueba, se encuentra la gloria y la esperanza. Y teniendo esto, gloria en la esperanza de esa gloria, me explico. Se puede sufrir todo lo que la vida nos depare, pero de todas maneras, aunque la situación sea apremiante, podemos tener esperanza, podemos ir más allá, porque encontraremos después de la prueba y del momento apremiante, encontraremos algo que Dios promete. Será alabada nuestra fe, será alabada y recibiremos gloria y honra de parte de Dios justamente cuando Cristo sea manifestado. Les decía que alrededor del mundo la iglesia está siendo sacudida. Y hoy más que nunca debemos aferrarnos a Cristo, porque claramente la escritura nos dice, el mismo Señor nos dice: sin mí nada podéis hacer. Quiero tomar hoy algunos versículos y me gustaría que los tome muy en cuenta, pues la escritura nos trae en esta mañana consejos relevantes para afrontar la situación que estamos viviendo. Y especial relevancia tienen en este sentido las palabras del Señor Jesús a Pedro, poco antes de Getsemaní, avisándole, previniéndole de horas difíciles. El Señor le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo,
Y aquí viene la parte que a mí me parece sublime, maravillosa. La segunda parte de ese versículo dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22, 31 y 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo creo que esta es una formidable oración ante el momento inminente del sufrimiento. El Señor podía haber pedido muchas cosas para sus apóstoles, muchas de verdad. Por ejemplo, podía haber pedido que el Padre les evitara la prueba. Podía haber pedido que Dios Padre proveyera una salida adecuada para que la iglesia no fuera zarandeada, o que fuera una breve situación, lo más breve, lo más corta posible. Todo eso o todo ello entraría dentro de las peticiones legítimas de cualquier persona que tiene fe en Dios, de cualquier persona que esté abrumada por el dolor. Todo eso sería una petición legítima. Señor, por favor, que esto no suceda. Señor, que ya pase la dificultad. Pero el Señor Jesús tampoco hace un cambio. Tampoco se entretiene en darle explicaciones a Pedro sobre las aflicciones que se avecinan. El Señor Jesús no le dio ninguna explicación de cómo sería la prueba. No le dijo cuánto tiempo iba a suceder esto. Se limita a una frase tan breve pero elocuente. Es un ruego encarecido delante del Padre. Jesús no entra en detalles, pero asegura algo que ustedes y yo debemos tener hoy claro en nuestro corazón. Jesús antes también nos ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero aquí esta frase me conmueve, esta frase toca realmente mi corazón y me anima en estos tiempos difíciles, porque el Señor dice: pero yo he rogado para que tu fe no falte. Amados hermanos, estamos aquí ante una auténtica oración modelo en tiempo de prueba. Esta es la súplica que todo creyente puede y debe hacer. Tenemos además el inmenso privilegio de saber que el mismo Señor que rogó por Pedro sigue intercediendo por nosotros desde la diestra del Padre, como dice Romanos 8:35. La oración de Jesús por Pedro sigue vigente hoy para todos los que son zarandeados o somos zarandeados por Satanás con pruebas duras. Y nos preguntamos: ¿por qué ora así el Señor? ¿Por qué el Señor permite que pasemos cosas como estas? ¿O por qué permitía que hombres como los apóstoles, que habían dejado todo por seguir a Jesús, hombres que Él había llamado desde su trabajo, en el caso de Pedro lo había sacado de su propio medio, de su trabajo, y todos los otros apóstoles que estaban con Pedro? ¿Por qué el Señor permite que estos hombres que habían mostrado cierta fidelidad sean zarandeados? ¿Por qué lo permite? Creo que el Señor Jesús quería enseñarle a Pedro una lección esencial. En la hora del sufrimiento, lo más importante no es entender el por qué y el cómo, ni enigmas, ni paradigmas. No es lo más importante encontrar en medio de la prueba tantas respuestas a cosas pequeñas o detalles. Lo más importante en medio de la prueba es que debemos encontrar a Dios. La pregunta clave no es ¿por qué Dios mío?, sino ¿dónde estás, Dios, ahora? Recordar en lo posible y experimentar las palabras del Señor de Isaías 43, cuando dice:
yo estaré contigo. Esa es la prioridad, tener claro que el Señor estará con nosotros cuando la tormenta arrecie. Perdón. Mire, hermanos, cuando la tormenta viene, creo que no tenemos nada mejor, ni ningún, ni ningún, ni ninguna mayor posesión, ni nada que debamos preservar ni cultivar más que nuestra fe en el nuestro amado Dios. No necesitaremos muchas cosas. En estos tiempos hemos visto cómo las cosas no llegan a suplir las necesidades. Como algunos han querido incluso quebrantar las leyes impuestas por los gobiernos para cumplir con algún deseo. Me parece un poco extraño e interesante ver que la gente en nuestros países está sufriendo de una forma tan fuerte y está causando tan diferentes actitudes que me parece locura. Vi un video que me mandó un hermano diciendo: a este grado están desesperándose los hombres. ¿Y qué es lo que mostraba el video? Un joven totalmente desesperado, escuche esto, se tiró desde su balcón en un segundo piso con el único propósito de ir a pegarle a los policías. Está enloqueciéndose la gente. Y en este país pues damos gloria a Dios que no tenemos una situación tan difícil. Entonces debemos preservar y cultivar esta actitud de fe, de paciencia, de esperanza en el Señor, entendiendo que Él suplirá todas las cosas. En la prueba, la fe, amados hermanos, es la columna que nos sostiene, es el alimento que nos fortalece, es la luz que alumbra nuestra oscuridad, es el vínculo, es lo que nos mantiene unidos a Dios, a Cristo, de forma inquebrantable. Por favor, acompáñeme a Romanos 8, 39 y 38 para acentuar este punto. Quiero cerrar este punto de la siguiente manera. Dice la escritura así, versículo 38 de Romanos 8: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No habrá dificultad que pueda lograr que se rompa ese lazo inquebrantable que hay entre Cristo y su iglesia. Pero voy a repetirme en esto: hay una razón que viene primero. La fe es el mayor tesoro que puede tener el creyente, es el bien más preciado, es el tesoro que debemos guardar. En palabras del mismo apóstol Pedro, él lo había aprendido bien: la fe es mucho más preciosa que el oro. Por ello, cuando atravesamos el río de la prueba, lo primordial es cuidar la fe, que tu fe no falte. Esto prueba, hermanos, entonces, que todos los cristianos que estamos experimentando todo esto, es una prueba para nuestra fe. Es una forma para que reconozcamos verdaderamente cuál es el calibre, cuál es la estatura de fe que nosotros podemos tener. Alguien dijo una frase que me gusta mucho. Dijo lo siguiente: si a Dios tienes, ¿qué te falta? Y si Dios te falta, ¿qué tienes? Algo que muchos han perdido en este tiempo de hacinamiento y ansiedad es la paz.
la paz en sus hogares, la paz o tranquilidad laboral, la paz por diferentes cosas, la paz, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que pueden pasar. Entonces, son muchas las causas por las que las personas están perdiendo la paz. Y si eso es así, en este momento debemos recordar quién es nuestra paz. Yo le invito a que en este momento usted piense quién es su paz. Seguramente lo tenemos entendido mentalmente, pero quiero pedirle en el nombre del Señor que permita que esta pregunta cale en su corazón. ¿Quién es su paz? Si estamos perdiendo la paz, necesitamos tener una conferencia de paz con el príncipe de paz. La mayoría de las personas están centradas en sí mismos, pero eso es como tratar de encontrar paz en medio del epicentro de un terremoto. La paz no la podemos encontrar en nosotros mismos ni en ningún otro ser humano. La paz la encontraremos solamente en Cristo. Centrar nuestro mundo en Dios es paz real. Centrar nuestra vida en Dios es paz real. Él es la calma en el ojo del huracán. La tempestad puede rugir a nuestro alrededor, pero en nuestro interior todo es calma cuando Cristo está habitando en nuestro corazón. Cuando su palabra abunda en nuestro corazón, seguramente que el fruto de todo eso será paz en medio de la tormenta. La paz también proviene de la meditación. Pero no me refiero a la meditación trascendental, obviamente. Más bien a la meditación en Dios de la que la Biblia habla y que podemos hacer o llevar a cabo en varias formas y en muchos lugares. Podemos meditar en Dios en cualquier sitio. En nuestra casa, en una montaña, en nuestro trabajo, podemos encontrar la paz. Yo sé que este tema puede hasta el momento estar pareciendo un poco superficial. Y también entiendo el por qué. Porque no estamos en un país donde la paz de la que estamos hablando se pueda gozar o se deje de gozar de una forma tan drástica como muchos otros la están viviendo. En este momento todavía este mensaje no ha podido calar en los corazones. Yo estoy casi convencido de eso, pero creo que al final veremos por qué es importante tomar estos puntos en este orden. Entonces viene una pregunta: ¿quiere encontrar paz en medio de esta pandemia? ¿Ha perdido usted la paz? Jesús, el príncipe de paz, es la pieza que falta si nosotros no tenemos la paz y la fe está desvaneciendo. El evangelio comienza con un ángel cantando y diciendo: paz y buena voluntad entre los hombres. Cristo vino al mundo con una proclamación de paz y concluyó su ministerio del mismo modo. Antes de ascender a los cielos, se apareció a sus discípulos en el aposento alto y les dijo: paz a vosotros. Y se lo repite una y otra vez. Por eso es llamado príncipe de paz. La escritura nos habla claramente que Cristo es nuestra paz. Efesios 2, 14 al 17 dice acerca de nuestro Rey: porque Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Creo que en nuestro diario vivir tenemos o estamos en una guerra con Dios. Y usted dirá: ¿por qué dice eso, pastor? Porque eso es lo que nosotros como seres humanos experimentamos de forma muy constante. Pero algo maravilloso sucede cuando viene Jesús y está en medio, porque entonces Jesús nos une al Padre. Él es el que ha unido los pueblos. Él es el que une el corazón suyo hacia el corazón de Dios.
Jesús hace la paz entre el Padre y nosotros. ¿Cuántos de ustedes pueden reconocer que se encuentran con el corazón tal vez comprimido? Y fíjense que a veces no es por lo que nos está pasando a nosotros mismos, sino por lo que puede pasar con nuestros amigos, con nuestros familiares allá en nuestros países. Y debemos reconocer que la paz, que hasta hace poco era algo que disfrutaban muchos, esa paz ya no está. Que la ansiedad les está invadiendo poco a poco y que el afán y la preocupación por las cosas que están pasando y peor por las que pueden venir, están invadiendo poco a poco nuestro corazón. Quiero invitarlo a que tome la palabra de Dios y medite en ella y aproveche este tiempo que Dios le ha permitido ahí en la tranquilidad de su hogar. Y tome estos versículos como fundamento y medio para alcanzar la paz que tal vez usted ha estado perdiendo. Le aseguro una vez más que al finalizar esta predicación entenderá más el consejo que le estoy dando. Porque si con sinceridad nos damos cuenta que nos sentimos angustiados y que no hay paz en nuestro corazón, yo quisiera que veamos cómo Él suple, nuestro Dios suple la paz para todos aquellos que en Él piensan, que en Él esperan. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Como resultado de la oración y el ruego, la palabra de Dios nos dice que todo el afán y la ansiedad va a desaparecer, porque vendrá, versículo 7, algo maravilloso. Versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchos en este tiempo de pandemia y cuarentena están con el corazón desesperanzado. Pero ¿qué es la desesperanza? ¿Cómo la identifico en mi corazón? La desesperanza es cuando llegamos a pensar que todo, absolutamente todo está perdido. Es decir, llegar a un punto donde se da por sentado que nada de lo que se haga puede cambiar las cosas. Eso es estar desesperanzado. Y repito esto, tal vez usted no está en esa situación. Iglesia, tal vez usted no se encuentra desesperanzada. Iglesia, usted tal vez no se encuentra desalentada. Pero de alguna manera, si hay desesperanza en muchos corazones. Y la desesperanza se manifiesta en una actitud de apatía, una sensación de vacío, desmotivación, aburrimiento crónico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si con sinceridad nos damos cuenta que nuestro corazón se ha llenado de desesperanza, yo quisiera que usted piense en lo siguiente o se pregunte: ¿cómo hace Dios para volver a darnos esperanza? Primeramente tenemos que comprender que la esperanza viene de una decisión que solo nosotros podemos tomar. El Salmo 142 versículo 5 dice: clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Este es el primer paso de nuestra actitud: clamar al Señor, orar a Dios y entender que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra porción. Es decir, que nosotros reconocemos que no podemos cambiar la situación, pero Dios sí puede. Y por eso decidimos poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Muchas veces nos sentimos desesperanzados porque nuestra esperanza la hemos puesto en lo humano, en lo terrenal, y se nos vuelve difícil poner nuestra confianza y nuestra esperanza en lo que no vemos, porque nada parece ser bueno. Pero así tiene que ser. ¿Sabe por qué?
Dios nos llena de esperanza cuando no le veamos o aunque no le veamos. Cuando decidamos confiar en Él, la palabra del Señor tiene algo que quiero que se quede en su corazón. Versículo 24 de Romanos 8. Por favor, vayamos ahí un momento. Si nosotros pusiéramos la esperanza solamente en lo que vemos, ¿cómo podríamos sentirnos salvos? Fíjese lo que dice el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Dígame una cosa, ¿está refiriéndose a algo que hemos visto? No, fuimos salvos en una esperanza, porque ni siquiera, aunque sabemos que Cristo estuvo por la tierra, caminó en esta tierra, ni siquiera nosotros a Él le hemos visto. Pero tenemos una esperanza que su obra, tenemos fe que su obra en el Calvario es suficiente para salvar nuestras almas. Pero fíjese cómo dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. A eso me refería. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La situación que estamos atravesando no es fácil. Y voy a volver a hacer una comparación. Aunque en este país las condiciones no son tan apremiantes, pero de verdad les digo, y escuchen que creo que esto es la parte más importante de este mensaje. Yo quiero que ustedes tengan fe, los invito a tener esperanza, que crezca su fe para creer que las cosas en este país no van a empeorar. Aunque en este país las condiciones no son tan apremiantes, de verdad les digo, Dios nos libre de caer en una situación similar a la de los países vecinos y a los países más pobres que están sufriendo una tremenda prueba. Realmente está siendo probado todo en las sociedades del mundo entero. Todos los valores están siendo probados. En este momento, escuche bien, hermanos, en este momento en el que tal vez recién se están despertando en nuestros países, ahí en Sudamérica y Centroamérica, hoy habrá hombres que están dispuestos a hacer lo que tal vez nunca han hecho, lo que nunca hubieran querido hacer. Hoy hay hombres que están dispuestos a pasar por encima de sus propios principios. Hoy habrá hombres que se tragarán su propia vergüenza porque harán en sus vidas cosas totalmente desagradables para ellos mismos. Pero hoy cambiará su historia porque no tienen con qué alimentar a sus hijos y harán hasta lo más vergonzoso para cumplir con sus familias. ¿Sabe? Nos reímos aquí. Nos podemos poner muy orgullosos, muy sabios, abrir nuestras bocas, fingiendo una autoridad. Pero quiero decirles en el nombre del Señor que cuando esta pandemia ha estado arrasando con tantas vidas y tantas cosas, con estamentos, con infraestructura, con toda la parte económica, la parte moral también se ve totalmente abatida. Y ha habido familias, hombres y mujeres que viviendo antes en un medio donde podían conseguir su comida, hoy tendrán que meter la mano en los tarros de basura para encontrar algo que comer y darle a sus hijos. Por eso, ¿dónde está entonces la iglesia? ¿Dónde está la fe? Y es mucha gente que no tiene ni ha recibido el mensaje de hoy del Señor en este día, quise decir. ¿Piensa usted que estoy exagerando? ¿Podría ponerse alguno de ustedes en los pies o en la situación
de la niña o joven o la adolescente que comenzará hoy a vender su cuerpo a cambio de un poco de dinero con tal de que sus padres y demás familia puedan comer o pagar un alquiler? ¿Saben qué va a pasar después de la pandemia? Que el mundo entero tendrá más dificultades económicas. Y siempre, siempre, siempre los pueblos más pobres tendrán que tomar decisiones y decisiones terribles. Con la pobreza que viene después de la pandemia, la prostitución infantil aumentará de forma exponencial. Los hogares se romperán por la situación tan apremiante. Los niños serán abandonados, habrá madres explotadas. Sí, sé que desde aquí todos tienen soluciones. Aquí todo el mundo puede hablar. Y es muy fácil hablar de la pandemia y de cómo los demás deben hacer las cosas cuando nosotros no tenemos esa dificultad. Pero la paz que reinaba en muchos hogares tal vez nunca vuelva a existir. Podemos, si quieren, hermanos, cerrar los ojos. Pero ¿qué decirle a aquel que se pregunta: ¿dónde estaba Dios cuando me tocó cerrar mi pequeña tienda con la que daba alimento y era el medio de provisión para mi familia? ¿Quién se hará cargo de los huérfanos, hermanos? ¿Quién se hará cargo de las viudas? ¿Cómo podremos nosotros manejar todo lo que se viene cuando después de esta pandemia los grados o los casos de depresión se multiplicarán de una forma tan terrible? Porque eso es lo que queda después de una situación tan ruinosa. Hoy hay una dificultad impresionante. Tal vez nosotros todavía, repito esto, no lo estamos viendo. Y también en este país las cosas se manejan de una forma muy discreta. Y también no hay un gran hacinamiento. Pero los casos de violencia intrafamiliar están aumentando de una forma exponencial. Fue algo terrible ver que un niño de 12 años se suicidó porque en su familia el coronavirus le había hecho estragos. Amados hermanos, solo nos queda Dios. Solo nos queda Dios. El mundo entero puso las esperanzas en las cosas. El mundo entero puso las esperanzas en su gran inteligencia y su gran habilidad. El mundo entero ha dado la espalda al Señor. Pero la iglesia no puede hacer lo mismo. Hay un consejo en la palabra de Dios que creo que todos conocemos. Está en 2 de Crónicas 7:14. Y quiero decirles una vez más: solo nos queda Dios. Dice la escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Qué bueno que el Señor nos invita a hablar con Él, a buscar su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo no tengo ninguna duda, no porque tenga una super fe para creer estas cosas, pero yo creo en la palabra de Dios. Yo creo que Dios no nos engañaría en esto. Él dice que si nos humillamos, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Esa es la invitación a la iglesia hoy, a que todos unidos, como un solo hombre, como acostumbramos a decir en los días de oración, como una comunidad de fe que se une como un solo hombre, con un solo sentir, y ora y busca y clama y se humilla delante del Señor. Esa congregación, ese pueblo, esa familia cristiana, esa iglesia cristiana
tendrá como respuesta que Dios oirá. Si hay también un genuino arrepentimiento y una genuina humillación, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh, hermanos, que podamos clamar juntos, que todos digamos a quién iremos, y entonces podamos entender que solamente Él tiene palabras de esperanza, tiene palabras de fe, tiene palabras de paz, tiene palabras de vida eterna para todo aquel que cree. Este tema parece muy desconsolador y muy triste, ¿cierto? Pero quiero decirles que a Dios esto no le tomó por sorpresa. Y aunque difiera en el concepto que muchos tienen, yo puedo decir claramente una y otra vez que yo veo esta pandemia como una disciplina de Dios hacia aquellos, hacia su iglesia, hacia aquella iglesia que ha vivido de espaldas a Él. Pero Él, una vez más digo, no estaba desprevenido. Dios no es como nosotros. Él tiene un plan con todo esto. Él salvará almas, Él restaurará hogares, Él enderezará caminos, Él hará volver los hijos pródigos, Él hará renacer el amor y la paz de los hogares, Él aumentará la fe, Él traerá nueva esperanza a los hombres que hoy están desesperados, Él le abrirá sendas donde no hay camino, Él dará vida, Él dará solución, Él dará luz al camino. Él es Dios perfecto que podrá suplir toda necesidad de todo aquel que se arrodilla, de todo aquel que se humilla, de todo aquel que cree que en Él hay vida. Creo firmemente que Dios hará cosas maravillosas. Mi Dios, pues, dice el versículo que hemos estado compartiendo, ese es mi Dios quien suplirá. Él, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él suplirá. ¿Cuál es la necesidad nuestra hoy? Necesitamos paz, fe, esperanza. ¿Sabe? El Señor da esperanza ahora, pero también nos da una esperanza eterna. El Señor trae paz a nuestro corazón hoy, pero Él, el príncipe de paz, quien nos ha reconciliado con el Padre, nos promete paz en la eternidad. Él es la paz que no tuvo el grupo de discípulos en medio de la barca. Cuando sentían que se ahogaban y el Señor estaba durmiendo plácidamente, sin temor a las cosas que iban a pasar, obviamente las conocía. Dice la escritura que estos hombres estaban desesperados y le dijeron: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Y el Señor hizo paz, hizo gran bonanza. El Señor puede hacerlo en medio de cualquier tormenta que estemos viviendo. Yo doy gracias al Señor porque Él suplirá fe para creer que en medio de toda circunstancia, que en medio de toda dificultad, Él puede suplir, porque no lo hará con los medios nuestros, sino que lo hará con sus propios medios, y todo lo que os falta será satisfecho, será suplido, dice el Señor, conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Él suplirá, amados hermanos. Si la dificultad en su vida es por la fe, Él la suplirá. Puede usted estar completamente convencido de que Dios aumentará la fe. Yo quisiera que en esta tarde, ya o en este día, pudiéramos, casi para terminar, tener en cuenta este punto a la hora de orar. Señor, aumentanos la fe para creer. Señor, que la paz tuya, esa que tú prometiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da.
Eso que se quede dentro de nosotros, no como una frase más, como un versículo medio aprendido, sino que hoy el Señor, usted le pida que Él le hable a su corazón y a su vida, para que esa paz que traspasa el entendimiento de los hombres esté reinando en su corazón. Y Él es nuestra esperanza de gloria. Este es nuestro Dios. Este es el Dios que puede suplir toda necesidad de la iglesia. Este es el Dios que puede suplir la necesidad personal. Este es el Dios que hoy le aumenta la fe, si usted así se lo pide, para creer que Él está ahí con sus familiares en su país, que Él está ahí con el necesitado de su familia, que Él está ahí con el enfermo en su familia, que Él está ahí enviando a su pueblo, a sus ángeles, a sus hijos, a predicar a todos aquellos familiares suyos que aún en medio de tanta dificultad siguen reacios a conocer al Cristo de la gloria. Este Dios todopoderoso que nosotros tenemos puede suplir todo lo que nos falte. ¿Qué falta en nuestra vida? Póngalo usted delante de su presencia y todos juntos inclinemos nuestro rostro para orar y para pedirle al Señor que sea supliendo en esa área de nuestra vida, que sea supliendo también para los nuestros, que sea supliendo para la iglesia conforme a las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Te exaltamos y te bendecimos, mi Dios amado. Eres tú grande y poderoso. Tú eres generoso. Tú eres fiel. Tú puedes suplir para el que hoy se debate en medio de la aflicción. Tú puedes suplir, Señor, para la madre o para la mujer o esposa abandonada que se ha quedado con hijos que hoy tienen hambre. Tú puedes hacer milagros, Dios mío santo. Toca los corazones de los gobernantes. Toca los corazones, Dios mío santo, de aquellos hombres y quita, Padre Santo, la avaricia en el corazón de ellos, para que aquellos con tanta necesidad puedan recibir, Señor. Líbranos, Padre Santo, de un tiempo así en este país. Yo te pido que no vuelva a haber un rebrote de esta pandemia aquí, Señor. Ese es el temor de las autoridades en este país. Y ese es el temor de las autoridades en todo el mundo. Que esta pandemia tome nuevas fuerzas por los cambios de clima. Pero yo te pido, Padre Santo, que tú suplas. Que tú suplas en medio de toda tormenta. Traigas paz. Que traigas, Señor, fe y esperanza. Tú eres, Señor, el único que puede hacerlo. Tú eres, Señor, el único que puede calmar esta tempestad. Como iglesia te pido, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes, aún en medio de las dificultades que estamos viviendo. Aún en medio, Señor, de la dura batalla y de la dura prueba. Sabemos que tú estás en medio de tu pueblo. Hoy clamamos a ti, oh Padre, en el nombre de Jesús, para que nuestra fe no falte. Y oro para que la iglesia no tenga falta de fe, sino que crezca en fe hoy y crea que Dios tiene el poder para suplir toda necesidad. Él lo hará. No porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos fieles, sino porque Él es fiel y es su promesa. Y hay algo que Dios nunca hará y es ir en contra de su propia palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por este día. Aumentanos la fe, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Danos la paz, Señor, que necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aumenta nuestra esperanza, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, Señor, pido bendición que sobreabunde para la iglesia, mi Dios amado. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en la congregación. Bendícelos ahí en cada uno de sus hogares, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les guíe. Aferrémonos a Cristo, aferrémonos a Él y confiemos que Él podrá llevarnos por medio de toda tormenta en paz, para la gloria de su nombre. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos estamos viendo mañana por Zoom. En el nombre poderoso de Jesús les invito a que estemos todos unidos en oración. Mañana a las 20 horas. Dios les guarde y ánimo